informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Bueno, Egunon. Buenos días a todos los que os habéis conectado a esta jornada online que organizamos desde AFM Cluster, junto con Mikel Enpresagintza de Mondragon Unibertsitatea, con la colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, para esta jornada contamos con el apoyo de una entidad especializada en la comunicación interna como DIRCI. Con este webinar de hoy iniciamos una serie de webinars y seminarios enfocados a las nuevas tendencias en la gestión de personas. Pretendemos profundizar en las nuevas estrategias dirigidas a la transformación de los lugares de trabajo con el fin de ser generadores de empleo de calidad. En este primer webinar de hora y media de duración hablaremos acerca de la comunicación interna y de las claves para su implantación y desarrollo. Pero antes de comenzar, vamos a poner en contexto la jornada. Como muchos de vosotros ya conocéis, AFM Cluster es la organización que agrupa, representa y da servicios a las empresas del sector de la fabricación avanzada y digital. AFM Cluster cuenta con el campus educativo IMH y con 6 asociaciones sectoriales, lo que supone en total un ecosistema de alrededor de 700 empresas asociadas de sectores como la máquina herramienta, la fabricación aditiva, el mecanizado y la transformación metalmecánica, herramienta de mano y suministro industrial, la digitalización, robótica y automatización, así como startups para la fabricación avanzada. Una de las áreas que trabajamos en la asociación es el de las personas, donde llevamos a cabo diversos proyectos que las empresas nos transmitís que son de interés. Por ello, en los últimos años hemos desarrollado junto con Mikel Enpresagintza varios proyectos para compartir y reflexionar entre todos acerca de temas como la marca empleadora, la innovación en el reclutamiento, la experiencia del empleado y el futuro del trabajo. Además de compartir conocimiento y experiencias y puntos de vista entre las empresas, hemos trabajado con consultorías expertas en la materia que nos han enseñado herramientas concretas para poder poner en marcha en nuestras empresas. Siguiendo con esta dinámica, durante el 2023 vamos a organizar diversos seminarios y webinars enfocados a reflexionar acerca de las nuevas tendencias en la gestión de personas. Y dentro de este amplio abanico de las nuevas tendencias, hoy nos vamos a centrar en la comunicación interna, un aspecto muy importante para la gestión de personas en todas las organizaciones. Y para hablar de ello vamos a contar con 2 entidades de referencia, como son el Centro de Investigación MIC de Mondragon Unibertsitatea y DIRCI, la Red Internacional de Profesionales de la Comunicación Interna. Tendremos, de hecho, 4 ponentes. Por una parte, Olatz Diego, investigadora de la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea, y también tendremos a Laura Berazzi, directora de Aberar, cofundadora de DIRCI. También tendremos a María Luisa García, gerente de comunicación interna en Consentino y socia de DIRCI, así como a Enrique Iniesta, director de desarrollo de los recursos humanos de Grupo Picolín y también socio de DIRCI. Antes de dar la palabra a Olatz, comentar que tras las ponencias que tendremos habrá un espacio para lanzar preguntas a los ponentes. Es decir, nos podéis escribir las preguntas cuando queráis a través del botón preguntas y respuestas y nosotros, cuando finalicen las ponencias, les trasladaremos las preguntas a los ponentes y tendremos un espacio para que puedan compartir las respuestas con vosotros. Así pues, Olatz, te cedo la palabra y así comenzamos la jornada. Eskerrik asko, Josu, egunon guztioi, buenos días a todos y a todas. Bueno, la idea, y antes de darle paso a Laura, a María Luisa y a Enrique, que bueno, trabajarán y profundizarán en el tema de la comunicación interna, sí queríamos pasar a presentar bueno, un poco el proyecto que vamos a llevar a cabo durante este año en colaboración con AFM y bueno, bajo el paraguas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bueno, el proyecto en el que se enmarca este primer webinar, bueno, está dentro o entra dentro de los proyectos de calidad en el empleo que están impulsados por la Diputación Foral de Guipúzcoa, y el objetivo principal de este año es trabajar sobre los nuevos contextos de trabajo y los nuevos retos en la gestión de personas, especialmente poniendo el foco en el sector de la fabricación avanzada dentro de la provincia de Guipúzcoa. Para ello, bueno, pues el equipo que estamos participando en el proyecto por parte
parte de AFM somos Josu Riez y Lourdes Gundín, y por parte de MIC Enpresagintza estamos participando Begoña Zaburu, Rebeca Barrena, Edurne Ruiz y yo misma. El proyecto para este año tiene como objetivo profundizar en las nuevas estrategias dirigidas a la transformación de los lugares de trabajo en el sector de la fabricación avanzada, entendiendo que generar un empleo de calidad pasa por imaginar los nuevos contextos de trabajo y de gestión de personas con el fin de responder a los retos que se plantean. En este contexto, la idea es participar en el estudio y análisis de las distintas tendencias existentes en la gestión de personas y, sobre todo, vincular estas con las necesidades y con los retos que se presentan dentro del sector de la fabricación avanzada. Para ello, el proyecto que vamos a llevar a cabo durante este año 2023 tiene que ver con, por una parte, desarrollar un análisis en profundidad sobre las distintas tendencias existentes en gestión de personas, cuáles son sus características y, sobre todo, cómo vincula con el sector de la fabricación avanzada, que es el que nos interesa. Por otra parte, hacer un diagnóstico de tendencias de gestión de personas a nivel sectorial, y para ello vamos a llevar a cabo un estudio poniendo el foco principalmente en las empresas del sector ubicadas en Guipúzcoa, y además incorporando otros conocimientos y otras experiencias de empresas dentro del mismo sector, pero en otras ubicaciones. Además, nos nutriremos y trataremos de generar conocimiento a través de la participación de expertos, tal y como va a ocurrir en el día de hoy, y para ello vamos a trabajar, o tenemos previsto realizar, 3 webinars y 3 seminarios a lo largo de todo el año, y finalmente procederemos a hacer una explotación y divulgación de todos los conocimientos generados y vinculados con este proyecto. En cuanto a los webinars, como avanzaba yo previamente, el primero está centrado en la comunicación interna, y para ello contaremos con la presencia de Laura Berazzi por parte de DIRCI, además de la presencia de María Luisa y de Enrique por parte como socios de DIRCI y como representantes de proyectos de comunicación interna en Consentino y en Picolín respectivamente. En un segundo webinar trabajaremos sobre la temática de inteligencia colectiva con el soporte de Julen Iturbe, y finalmente trabajaremos el tema de diversidad e inclusión con la colaboración de Sonia Viñas, de Universidad Fundación, y que compartirá también todas sus experiencias profesionales. En cuanto a los seminarios, las temáticas en las que trabajaremos este año, y que estarán especialmente dirigidas y de forma específica a las empresas del sector de la fabricación avanzada, y en este caso a las empresas asociadas a FM, contaremos con Maite Legarra y Nerea Sánchez, investigadoras y docentes en Enpresagintza MIC, que trabajarán sobre el tema de relevo generacional. En el segundo seminario participará nuestra compañera Idoia Gil como psicóloga facilitadora de procesos de cambio y desarrollo, que trabajará sobre la temática de la cultura como aliada de la sostenibilidad en las organizaciones. Y finalmente, en el tercer seminario participarán también de nuevo Idoia Gil y nuestra compañera María Angélica Martínez, experta en innovación estratégica y gestión del cambio y alianzas estratégicas, que trabajarán sobre la gestión y facilitación del cambio en las organizaciones. Y sin más, doy paso a Laura Berazzi, responsable cofundadora de DIRCI, consultora, profesora y autora, y experta en comunicación interna y cultura. Hola, buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias a quienes estuvieron presentando recién, y gracias, Olatz, por darme paso. Me toca a mí hablar un poquito de comunicación interna, y me gustaría contaros un poco qué es lo que tengo planeado para hoy. Voy a tratar de hacer un recorrido como desde una situación como más fundamental, para luego ir entrando en una lógica de cómo logramos insertar esta comunicación interna y luego poder gestionarla de manera estratégica, ¿sí?
Así que ahora voy a pasar a presentar para que podamos ir hilando estas ideas. Ahí está. Bien, ok. Bueno, acá hay todo un poquito de presentación. Quiero contarles antes de empezar que muchas de las cosas que voy a ir contando están recogidas en los libros. O sea, a esta altura pude participar en la autoría de estos 3 libros. El primero, os digo esto porque para luego no tener que sacar el tema, el primero es un poquito más manual, el del medio de comunicación interna total, tiene un tono más parecido al que vamos a manejar hoy, y yo creo que a toda la gente que está aquí le puede llegar a interesar mucho más, porque tiene como más claves para la gestión directamente. Y el último tiene un montón de casos prácticos de todo tipo de empresas, y creo que más allá de las conclusiones de pandemia, puede ser interesante como para ver qué están haciendo otras personas, qué herramientas utilizan, cómo les dan juego, cómo se gestionan estas estrategias. Y dicho esto, como un aviso previo, vamos a ir un poquito al punto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación interna? Esta es la pregunta base. De hecho, es el título de uno de los capítulos del libro de Comunicación Interna Total, porque creo que para poder hablar de esto primero tenemos que sentar una base común, o sea, tener claro todos que estamos hablando de lo mismo. Entonces, obviamente yo traigo la definición de manual primero como para tener una idea base, y luego vamos a empezar a desmenuzar esto, ¿no? Entonces, en principio, esta definición a mí me parece muy completa, y ahora pero luego me gustaría que la analizáramos juntos y juntas entre todas las personas que aquí estamos. Cuando hablamos de comunicación interna, hablamos de una gestión planificada, con acciones diseñadas, ejecutadas y medidas en el seno de una organización, desarrollada por alguien que es responsable de esta función y cuyo destinatario es cada una de las personas que componen esa misma organización, y que persigue alinear todo lo que sucede, se dice y se piensa a la luz de un propósito. Dice, es enorme, es larguísima, es la oración más larga que escribimos en nuestra vida, creo. Pero bueno, por lo pronto me gustaría como detenerme en algunas cuestiones de esto. O sea, primero habla de gestión, ¿sí? No está hablando de algo como abstracto, es algo bien concreto, de realizaciones habla. Habla de planificación, esto tiene que ver con lo que vamos a seguir hablando a lo largo de esta sesión. Habla de acciones, o sea, de técnicas que se ejecutan para poder hacerlas, se habla de hacer medidas, o sea, ya estamos hablando de indicadores. Sucede en una organización, o sea que como es comunicación interna ya estamos pensando que esto sucede en el seno de una, o sea, no es cualquier tipo de comunicación, sino es organizacional, que tiene una persona que es responsable, en general, también vamos a hablar de esto, que tiene un destinatario muy concreto, que es distinto a cualquier otro tipo de comunicación, que va a ser el público interno, que tiene sus matices, el público interno, que también a veces nos requiere una toma de decisiones. ¿Hasta dónde llego con este público interno? ¿Quién es exactamente este público interno? A veces no es tan fácil como decir la gente que tiene una nómina en mi empresa. A veces tenemos áreas tercerizadas, tenemos un equipo comercial, tenemos gente contratada de determinada manera que es difícil de saber si es o no es. Entonces, bueno, a veces nos requiere una toma de decisiones. Y esta es como una de las primeras decisiones que vamos a tomar. Luego, bueno, hablábamos de las personas destinatarias, y luego dice algo que persigue alinear, ¿no? O sea, trazar como una línea y alinear. Todo lo que sucede, se dice y se piensa a la luz de un propósito. Esto es un montón. A mí esta definición me resulta un poco larga, entonces yo prefiero quedarme con esta última parte. Entonces, me gusta decir que comunicación interna es todo lo que existe, sucede, se dice y se piensa adentro de una organización. Entonces, aquí debe haber más de una persona que está diciendo, Laura, estás enloqueciendo, es imposible que podamos gestionar todo lo que existe. O sea, no nos asustemos. Esta idea viene de la siguiente cuestión. Viene del axioma de Václavic, que dice, es imposible no comunicar. ¿Por qué? O sea, básicamente porque todo está comunicando. A mí no me gusta esta doble negación, ¿no? Es imposible, no. Yo prefiero pensarlo de esta manera. En otras palabras, vamos a decir que todo está comunicando. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es apto de proveer sentidos.
Entonces, la forma en que yo, por ejemplo, me he visto para tener esta conversación con vosotros y vosotras, está comunicando. Que yo diga vosotros y vosotras, por ejemplo, está comunicando también. Volviendo al atuendo, ¿no? Cómo nos vestimos para ir a trabajar, si usamos determinadas uniformes o no, cómo nos tratamos en la oficina, está comunicando, si nos gritamos, si somos amables, si tenemos mucha buena onda y todos somos bastante colegas y amigos en la oficina, en unos lados pasan, otros no. Si tenemos procesos muy rigurosos, si tenemos más flexibilidad. Un escritorio vacío comunica, por ejemplo. Un puesto vacío comunica. Una persona que se ausenta demasiado también comunica. Entonces, realmente comunica todo. Por ejemplo, si pensamos, simplemente cerramos los ojos y pensamos en oficinas, y pensamos que en un momento el punto, o sea, cuando uno ascendía lograba pasaba de un cubículo a una oficina, luego los cubículos desaparecieron, tenemos oficinas abiertas. Esto era para dar un mensaje, ¿no? Un mensaje de transparencia, un mensaje de apertura. Entonces, claro, el espacio también comunica. Entonces, ¿y saben qué es lo más fuerte de todo? Que no comunicar también comunica. Entonces, estamos en un problema, porque si no gestionamos la comunicación interna, si no lo hacemos de manera consciente, esta comunicación va a existir igual, va a existir de todos modos. Entonces, ¿qué nos va a convenir como organización? ¿Realmente tomar las riendas de eso y establecer nuestra agenda y decir lo que tenemos que decir, etcétera? ¿O nos va a convenir que las cosas vayan sucediendo de manera informal? Porque si todo está comunicando, va a haber mensajes todo el tiempo circulando y atravesando a las personas que van a generar sus puntos de vista sobre lo que sucede. Porque hay un punto que a mí me interesa que pensemos, que lo vemos muy rápidamente en redes sociales, ¿no? O sea, uno va publicando, por ejemplo, pensemos cada uno en nuestro Instagram. Uno publica una foto, 2 fotos, 3 fotos, una frase, otra frase, una historia, etc. Y del otro lado una persona se construye una imagen de nosotros mismos, que nosotros más o menos, de manera, en muchos casos inconsciente, lo vamos gestionando, ¿sí? Decidimos si publicamos la foto de las vacaciones o no. Si la publicamos es porque queremos ver, que queremos mostrar determinada cosa sobre nosotros. En la empresa, en la organización, pasa exactamente lo mismo. Entonces, así como los demás se hacen una imagen mía por lo que yo publico en Instagram, los empleados se hacen una imagen de la empresa por lo que publican o no publican, por lo que dicen o lo que no dicen, o cómo lo dicen. Entonces, ¿qué imagen se está construyendo de la empresa? Depende de la gestión que hagamos de la comunicación interna. Entonces, si lo hacemos de manera planificada, gestionada, con conciencia, digamos, intencionada, podría ser la palabra, lo que vamos a intentar realizar es lo siguiente: es conectar los objetivos de la organización. ¿Qué se propone la organización? ¿Hacia dónde va? ¿Sí? ¿Cuál es la visión y cuál es el plan de negocio en los próximos 2, 3, 5 años? Esto lo vamos a tratar de conectar con las personas, para que las cosas que sucedan de la manera más orgánica posible, ¿sí? Entonces, la comunicación interna, al final de cuentas, en su función, conecta a personas con empresas, conecta a personas con otras personas. Genera vínculos y pone en sintonía. Es decir, pone en sintonía a la gente, digamos, es como si todos pudiéramos ecualizar una misma radio, de alguna manera. ¿Qué significa esto? Bueno, pone en sintonía con qué es exactamente lo que hacemos, ¿no? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los próximos lanzamientos? ¿Cuáles son los objetivos de producción? Pone en sintonía con el por qué hacemos estas cosas, ¿sí? Con un poco el propósito de existencia. Todas las empresas, todas las organizaciones, si están en el mundo, digamos, si sobreviven, si existen, si siguen existiendo después de los años, es porque algo aportarán al mundo. Si no, no existirían, si no, sería no sustentable. Entonces, si existen algo hacen, algo aportan. Conectemos a la gente con esto. Y también con las relaciones de convivencia. O sea, sintoniza a la gente entre sí. O sea, ¿qué se puede hacer y qué no se puede? ¿De qué manera trabajamos y de qué manera no nos gusta trabajar?
o sea, cómo somos, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestros hitos. Todas estas cosas a las personas les interesan y realmente las conectan con el espacio de trabajo. Entonces podríamos decir que de cara a lo que yo estaba diciendo hace unos minutitos, que existen dos tipos de comunicaciones, ¿no? Dos tipos de mensajes posibles. Hay algunos que van a tener que ver con la función, y esto es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los objetivos de producción de hoy? ¿Cuáles son los objetivos a mediano plazo? ¿Sí? El trabajo, ¿cómo tengo que trabajar? ¿Qué elementos tengo que utilizar para realizar mi trabajo? ¿Cuál es mi jornada laboral, mi horario, etcétera? Y por otro lado, o sea, esto tiene que ver con el trabajo en sí mismo, ¿sí? Es lo típico que, esta es la comunicación que solemos tener más controlada, porque si la empresa funciona, es decir, que todos sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Pero hay otra comunicación que tiene que ver con el sentido. Entonces, esto es, con este por qué que hablábamos antes, ¿no? Con el por qué lo hacemos, con este grupo, o sea, con esta idea de pertenecer a algo más. Entonces, si podemos manejar ambos tipos de comunicación, estamos dándole una mirada 360 a la persona. Estamos dándole una mirada más ampliada que solamente su puesto de trabajo. Es la típica, hay un típico cuento, quizás muchas personas aquí conectadas ya lo conozcan, pero que uno puede preguntar a dos personas que están picando piedra, y la primera le preguntamos, ¿qué estás haciendo? Y dice, yo estoy picando piedra, punto. O sea, todos los días vengo, me pongo en este puesto, cojo mis herramientas y pico piedra, juntamos en estas cajas y ya está, las llaman para otro lado y ya está, pero mi rol es este. Y si le preguntamos a una segunda persona podrá decir, yo estoy participando de la construcción de la catedral más alta y más linda de este pueblo. Entonces, en sí, los dos están haciendo lo mismo, que es picar piedra, y esto es comunicación de función. ¿Qué se les dice a estas personas? Tienen que hacer esto y tienen que llenar estas cajas con piedra porque con esto se va a trabajar más tarde en otra cosa. Perfecto. Y cuando trabajamos la comunicación de sentido, se trata de enfocar el trabajo desde la segunda parte, es decir, darle una mirada más abarcativa a la persona, para que pueda conectar con algo más grande que solamente el trabajo concreto que está haciendo este día. Bien, entonces, un poco volviendo a la primera idea, ¿no? de la primera definición de esta función, ya tenemos claro de que por lo pronto si en las organizaciones a veces hay personas que se dedican a esto. Vamos a ver un poco más sobre esto. ¿Quiénes son responsables por estas comunicaciones? Tenemos dos tipos de responsabilidades y dos tipos de figuras que se deberían responsabilizar por la comunicación interna. La primera es la que hacía, digamos, a la cual nos referíamos en la primera definición. Es decir, un área o departamento de comunicación interna. Vamos a hablar un poquito sobre esto de manera puntual entonces. Cuando tenemos un área o departamento responsable, estamos hablando de una responsabilidad formal. Es decir, hay una persona que en su puesto de trabajo y por descripción tiene responsabilidad por estos tipos de flujo de comunicación. ¿Dónde están estas áreas? Suelen estar en recursos humanos o en comunicaciones en general. Y cuando hablamos de situaciones de planta, más bien fabriles, suele recaer sobre la gente, hablo esto como a grandes rasgos, ¿sí? de lo que yo puedo observar en el mercado. Seguramente habrá situaciones diferentes. Pero digamos, suele recaer sobre las personas que gestionan las relaciones laborales. Más bien unas funciones de recursos humanos, que están ahí más orientadas a la nómina, a las vacaciones, a estas cosas como más formales y más hard. El área en sí de comunicación a veces no está, obviamente, esto a veces en general está como en casa matriz y luego hay perfiles que reflejan o que ayudan o que terminan como organizando esta comunicación en plantas. Pero digamos que el área en sí misma, la central, o sea, es responsable de una parte de la comunicación corporativa. Esto porque cuando está en el área de comunicación, en general tienen como un abanico más grande, tienen toda la comunicación corporativa a su cargo, con diferentes
digamos, públicos objetivos, en general está definida, está segmentada de esta manera el departamento y sus tareas. Entonces, digamos que hay una parte que es la comunicación interna, y además de muchas otras tareas, va a trabajar sobre esto. Entonces, cuando están en recursos humanos, tienen unas fortalezas particulares, y cuando están en comunicaciones, tiene otras. Cuando solo están en recursos humanos, están más en contacto con la persona, con las necesidades vitales, con preguntas típicas, con todas las cuestiones identitarias a nivel de comportamientos, ¿no? O sea, estamos hablando de valores, de comportamientos, de feedback, del feedback, de cultura de algún tipo de relacionamiento, ¿no? De hecho, por ejemplo, son las áreas de recursos humanos las que suelen fomentar una cultura de la comunicación. Ya vamos a retomar esta idea. Cuando tenemos el área de comunicación interna en comunicaciones, suele tener otras fortalezas, que tienen más que ver con la marca empresa, con que se conozca, con el sentido de referencia, con este orgullo de decir, yo trabajo en esta empresa que es lo más del mundo. ¿Sí? Si me voy a una cena familiar, no sé, ¿dónde trabajo? En esta empresa, es espectacular, la recomendaría, porque están pensando en este tipo de mensajes. Están pensando, hay más conexión con el producto, suele haber más conexión con el negocio. Entonces, ni una cosa es mejor que la otra, porque las dos cosas son necesarias. Entonces, el punto sería, ¿dónde tengo para pensar, ¿no? ¿Dónde tengo mi área de comunicación interna? ¿En uno o en el otro? Y en todo caso decir, ¿qué se le da bien naturalmente a este departamento? Entonces, ¿cómo hago para reponer lo otro? No sé, ponemos un equipo mixto, contratamos a una consultora que nos dé la otra mirada, nos asociamos, por ejemplo, a DIRSI para tener otras ideas. Entonces, digamos, ¿cómo hago para reponer lo que no se me da tan naturalmente? Para tenerlo en mente, para que se me ocurra directamente. Bueno, otra cuestión es que esta área es responsable, digamos, tiene una influencia muy potente en la experiencia diaria de quienes trabajan en la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un poco el cuento de los que picaban piedra, ¿no? Entonces, es decir, según qué comunique yo voy a estar influyendo en la realidad de las personas. Esto lo vemos muy claro, por ejemplo, cuando nosotros participamos como consumidores de los medios masivos de comunicación. Cuando hay noticias súper malas que me ponen nerviosas, no sé, de crisis, guerra, etcétera, yo tengo como una visión del mundo que va a estar afectada por estos mensajes que me van a entrar en la cabeza. Entonces, mi día va a estar más o menos gris, de acuerdo con esto. Seguramente que a todos nos ha pasado en mayor o menor medida algo como lo que estoy diciendo. Entonces, nosotros, desde comunicación interna, somos los responsables, por medios de comunicación también, pero internos. Entonces generamos lo mismo en las personas. En el ámbito del trabajo. Y dado que las personas trabajan muchas horas de su día en nuestra empresa u organización, estamos siendo responsables por la experiencia, o sea, de 1/3 de la vida de las personas. Entonces, es una responsabilidad bastante grande. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar esto con conciencia, ¿no? También, bien. Y el cómo hacemos, de ahí viene el tercer punto. Es responsable esta área por diseñar una estrategia de comunicación y luego gestionarla. Entonces, y también por la correcta implementación, digamos, cuando hay más personas que intervienen en la ejecución. Bien. Las áreas de comunicación interna son distintas en todas las empresas. Hay diferentes tipos, a veces ni siquiera la hay, o sea, estas cosas que se dan medio naturalmente. Entonces, me gustaría presentar, o sea, contaros un poco este caminito, ¿no? Como un caminito con una mirada, si se quiere, evolutiva, no necesariamente tiene que ser tan lineal ni tan ascendente, a veces hay como un poco de grises, pero digamos que podemos pensar en organizaciones que directamente no tienen la función definida. Entonces acá hay mucho para trabajar. Entonces no hay nadie que esté gestionando todos estos mensajes que ya existen, ¿sí? Hay otra forma de trabajarlo, que es como un pasito más, que es un equipo de comunicación interna con un perfil informador. Esto es, ya existe el área y tienen canales de comunicación interna. El punto es, ¿qué ponen en estos canales? Entonces, entonces en este estado más primario,
en general no hay tanta conciencia sobre objetivos, sobre estrategias, simplemente tenemos el canal y vamos generando. Y se dan cosas como un poco de manera intuitiva. Cuando uno analiza, cuando yo me meto en empresas a trabajar desde la consultoría y están en este punto, esta intuición muchas veces tiene un sentido. No es que hacen cualquier cosa, sino que o sea, funciona lo que están haciendo, y por eso lo siguen haciendo. Las personas quizás hasta lo leen o participan, etc. Lo que pasa es que está faltando algo que le dé importancia, valor y buen posicionamiento a esta función. El tercer paso que dice facilitador, es un equipo facilitador, ya está pensado, es un equipo que ya no solo tiene canales, sino que estos canales son bidireccionales, hay participación, hay diálogo. Facilitador es porque facilita espacios de comunicación interna, ¿sí? Entonces, ya es algo más dialógico, los flujos de comunicación no son tan verticales, no son tan de ida solamente, sino que empiezan a ser de ida y de vuelta, pero sigue faltando el peso estratégico. Siguen manejándose desde la intuición, desde el ir detrás de un balón sin parar, sin detenerse a pensar, sino que van sucediendo cosas, recibo pedidos de otras áreas, entonces las voy poniendo, y vamos tirando con esto, y la gente lo va leyendo, porque quizás aparecen las fotos de algún evento, o quizás aparecen personas en entrevistas, pero ¿por qué hacemos esto que hacemos? Falta esto. Luego aparece el equipo estratega. Este es el equipo que planifica una gestión organizada y estratégica, y ahora nos vamos a meter con esta palabra. Y por último aparece un equipo que ya está posicionado de una manera como ha probado tener valor, ha probado diseñar una estrategia, hacerla y cumplir determinados objetivos. Se posiciona en un punto donde otras áreas le van a empezar a pedir le van a empezar a pedir ayuda, ¿sí? Van a empezar a pedir ayuda para comunicar mejor, para participar de los canales. Entonces, esto va a tener que ver también con esta imagen. Esta imagen, así como la vemos, es un poco abstracta y viene un poco de la idea de las redes, ¿sí? De cómo se gestionan, de cómo diseñamos las redes de comunicación en general, ¿sí? Por ejemplo, entre ordenadores. Entonces, hay como diferentes métodos para hacer esto, para que funcionen mejor o peor, según los objetivos que yo tenga para esa red. La comunicación interna es un poco igual. Cuando pensamos en una comunicación interna centralizada y más bien de ida, ¿sí? O sea, no bidireccional, estamos pensando en un dibujito más parecido al primero, donde hay un área central y fuerte que publica en determinados canales y le llega a todo el mundo. Más o menos segmentado, quizás podríamos tener, si fuera segmentado, estos nodos podrían tener, no sé, 2 colores, entonces le llega a un público una cosa y a un público otra. Cuando tenemos oficinas y fábricas, solemos hacer esto porque los hábitos de consumo son distintos, porque las necesidades son distintas de comunicación. Luego tenemos un segundo paso que tiene más que ver con poder delegar la comunicación interna en figuras clave. Era el modelo que yo comentaba antes que suele suceder en fábricas, ¿no? Tenemos un rol, hay una persona central, y luego hay una persona inside que está haciendo, digamos, o sea, aplicando un diseño de estrategia que se pensó para toda la organización, pero aplicado de manera local. Un modelo más relacionado con esta evolución más como de área consultora de comunicación interna es el modelo de red. Aquí todos participan de la comunicación interna y cada uno de las personas a cargo, los managers, los responsables, los encargados de equipos, van a tener un rol comunicador. Entonces en este punto la persona a cargo de la comunicación interna lo que va a ser formar a las personas en habilidades de comunicación para poder fomentar una cultura de la comunicación. Bien, entonces, esto, o sea, poder tener un modelo u otro de comunicación va a tener que ver específicamente con la evolución que yo tenga de mi área. Es muy difícil pensar en un modelo de red cuando yo todavía estoy en un área con una mentalidad de informadora, ¿sí? Bien, entonces, voy a saltear un poquito porque si no me voy a ir por las ramas un montón, pero digamos que esto me lleva a la segunda responsabilidad. ¿Se acuerdan que ya estábamos pensando en quiénes son los responsables de la comunicación interna? Por un lado teníamos al área, y esta idea de más de red me lleva a que hay otra gente a cargo de la comunicación interna, que es cada persona desde su rol, porque yo puedo participar de esta red comunicacional,
todos tenemos una función. Y además, si todo está comunicando, claramente yo estoy participando de esa comunicación. Si yo voy al café y digo, ¿viste lo que pasó? ¿Qué tal cosa? No sé qué, bla, bla, bla. Estoy comunicando de manera informal, no soy el área, pero yo estoy generando un clima. Y esto también existe y convive con la comunicación formal. Entonces, en la pandemia nadie estaba preparado para que sucediera esto, nadie se dio cuenta, pero digamos puso de manifiesto que esto que estoy diciendo, o sea, de pronto fue algo como un axioma, como lo de Václavic, ¿no? Un axioma que es algo que es tan evidente, tan obvio, que se considera que no requiere demostración, o sea, que es obvísimo. Entonces, de pronto, la idea de que todo el mundo era responsable por la comunicación fue casi axiomático desde la pandemia. Lo vimos porque los jefes tenían que hacerse cargo de comunicaciones, decir cosas, si hoy vienen, si hoy no vienen, cómo hay que hacerlo, en qué turnos, y cuáles son los circuitos para caminar, o sea, pasaban un montón de cosas. Y los jefes en ese momento no fueron tan bien valorados como fue en la institución. Porque claro, son personas, y literalmente no estaban preparados, no estaba montado el sistema para que fueran comunicadores con herramientas. Esto se está corrigiendo hoy. Hoy en día, yo suelo contar esto últimamente, una de las cosas que más salen, de las cuales yo más trabajo, es en formación. O sea, es en formación, o sea, formaciones a managers, en habilidades de comunicación. Y esto tiene que ver justamente con este punto, con esta idea de que todos están comunicando, solamente que ahora parece tan evidente que no nos podemos hacer los tontos con esto. Entonces, claro, o sea, casi un 40% de los comunicadores y comunicadoras internos dijeron que las personas en puestos de liderazgo se empoderaron directamente sobre la marcha mientras pasaba lo de la pandemia, como comunicadores, digo. Y quiero ir al punto de comunicación interna estratégica, y ¿qué significa esto exactamente? Cuando hablamos de que la comunicación interna es estratégica, estamos hablando de que es una comunicación interna que colabora directamente con los objetivos de la organización. ¿Sí? No está por estar, no está para motivar, que suele ser, o sea, cuando típica pregunta de comunicación interna, dicen, bueno, la comunicación interna sirve para motivar a los empleados. No, será motivarlos, si motivarlos a mí me sirve para mi estrategia de negocio. Pero si no, exactamente, ¿qué es lo que yo necesito contarles? Entonces, habíamos dicho que la comunicación interna conectaba, entonces, si es estratégica, lo que busca conectar es exactamente esto, los objetivos de la organización con las personas, y para eso tenemos elementos, ¿sí? Que utilizamos. ¿Cómo planificamos esta comunicación interna? Por lo pronto hay como estos 3 juegos de elementos. Por un lado tenemos objetivos de comunicación interna, no objetivos de la organización, que son cosas distintas, y en un segundito lo voy a explicar, y focos, que son estos temas clave. Los focos son como los grandes macrotemas, las ideas fuerza. Entonces, estas ideas fuerza, ¿cuáles son? Suelen ser 3, suelen ser 4, no más. Y lo que vamos entonces a pensar es que estos focos es hasta qué punto, ¿sí? Yo necesito que tengan penetración dentro de mi público interno. Necesito que sepan, que entiendan, que hagan, que... Para yo lograr esos objetivos que me planteé, en todo caso voy a tener que utilizar mis medios y acciones de comunicación interna, y luego voy a tener que tener indicadores para entender si mi plan se cumple o no se cumple. Por eso son como esos 3 juegos de elementos. Pero la clave está en esto: cómo traslado los objetivos de la organización a objetivos de comunicación para que a las personas les suceda algo, ¿sí? ¿Cómo se diferencia un objetivo de organización de un objetivo de comunicación? Porque los objetivos de comunicación, o sea, pensemos en esta idea de los objetivos SMART, la S de específicos en este caso, o sea, que sean específicos, pero de comunicación, ¿sí? Entonces, no tanto como específicos en sí mismos los objetivos. Entonces, son específicos de comunicación cuando son de alguna de estas 3 esferas, del ámbito de lo cognitivo, del ámbito de lo afectivo y del ámbito de lo conativo. Si es de lo cognitivo, tiene que ver con lo que en publicidad llamamos awareness, es que la gente se entere de algo, ¿sí? Sepa que existe de pronto, ¿sí? Entonces, no sé, si pensáramos en una comunicación política, sería, este es mi candidato, mírenlo, ¿sí? Existe. Ahora, el segundo ámbito tiene que ver con las actitudes y las opiniones, ¿sí? Es del ámbito de lo afectivo, y por ejemplo, para que sea muy fácil de ver, si fuera comunicación política, sería, este es mi candidato, ya lo conocen, quiéranlo, ¿sí? Y en el tercer punto, tiene que ver con los comportamientos, es de la esfera de la conducta, y por eso se llama conativo, y tiene que ver con lograr que las personas, por su propia voluntad, hagan algo. Entonces, volviendo al ejemplo, sería, este es mi candidato, ya lo conocen, ya lo quieren, vótenlo, ¿sí?
Estas son las 3 situaciones. Entonces, de pronto es volviendo a esta idea, si yo tengo un objetivo de la organización que es el plan de negocios a 4 años X, conozcan mi plan X, que les parezca una buena idea mi plan X, o que trabajen en determinado proyecto de manera consciente colaborando con el plan X de la empresa, ¿sí? Les pongo las palabras en inglés debajo porque si buscamos literatura en internet, igual les sirve saberlo. ¿Cómo hago todo esto? Y voy un poquito pasada, ya en este punto debería estar abriendo el debate, así que voy a ir rápido con esto. Es a través de mis canales. Hay un montón de opciones. Entonces lo que a mí me interesa es, con todas las opciones posibles, es elegir las que funcionan para mi empresa. 1, 2, 3, 4 canales, un canal o 2 canales, un canal con una lógica de réplica para determinado perfil y 3 o 4 acciones al año, ¿sí? Pocas cosas efectivas. Tengo que elegirlo bien. Voy a elegirlo en función del alcance que tendrá este canal, me llega a todo el mundo, no me llega, de la profundidad que puedo alcanzar, o sea, genera impacto, no genera impacto. ¿Qué lenguaje puedo usar también en un canal? No es lo mismo una red social que una página con artículos periodísticos, es un lenguaje distinto. ¿Yo qué necesito exactamente? Entonces tengo que analizar estos canales bajo una serie de criterios para poder tomar la decisión de cómo articular. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos? Un lugar, o sea, por ejemplo, pensemos en planta de producción, ¿no? Tenemos lugares comunes, utilizamos tablón de anuncios, me queda un poco viejo, o sea, necesito andar pidiéndole favores a la gente para que me lo recambie. Bueno, quizás nos conviene poner una pantalla centralizada. Esta pantalla dice lo mismo que dice la intranet de la gente de oficina, dice cosas distintas. Puedo tener una aplicación móvil que la gente mire. ¿Se van a bajar la aplicación? No se la van a bajar. Necesito tener la pantalla y la aplicación, las dos cosas. Todas estas cosas. La revista interna, ¿la mantengo? ¿No la mantengo? ¿Para qué sirve exactamente? Entonces, ¿cuál es mi ecosistema? No, en la revista ponemos fotos de los empleados, se los llevan a su casa, es una, digamos, es una tradición de nuestra empresa, la queremos mantener, listo, la mantengo, sirve para cosas de personas nada más. Ahora, cosas de producción, de negocio, etcétera, va por la pantalla. Todas estas decisiones yo las tengo que tomar no con ningún, o sea, con un criterio muy concreto. Tengo que lograr mis objetivos. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces hago, de pronto si un objetivo es muy profundo, muy difícil, voy a hacer campañas donde salga la gente, voy a hacer town halls donde aparezca la dirección hablando de todo el mundo, etcétera, ¿no? Y por último es tener indicadores. Tener indicadores. Hay indicadores, y la mayoría solemos tener indicadores que son de gestión. Y lamento decir que los indicadores de gestión no le importan a nadie, salvo al área. Entonces, el indicador de gestión está muy bien tenerlo porque nos lleva a tener un control de si vamos haciendo este plan, si lo estamos ejecutando o si nos fuimos ahí, nos llevó la marea, a la deriva. Entonces, el indicador de gestión nos mantiene como nos hace corregir. Pero luego están los indicadores de satisfacción o los indicadores de impacto. Los indicadores de satisfacción suelen ser aquellos que nos indican que la gente está utilizando nuestras herramientas. Entonces, de pronto, las lecturas, los clics, etcétera, son indicadores de satisfacción. Pero si me voy a una auditoría, un estudio más profundo, los indicadores de satisfacción también me van a dar info sobre si el canal funciona, si sirve, si no sirve, si la información es útil, si la información llega a tiempo. Nos va a dar con cosas como más cualitativas, ¿sí? Hay como dos miradas sobre la satisfacción. Y luego tenemos los indicadores de impacto, y eso tiene que ver directamente con si nuestros objetivos fueron bien planteados. Entonces, para esto, voy a volver para acá. Si mis objetivos eran cognitivos, y yo voy a poder hacer una pregunta, por ejemplo, que diga, conozco el plan de la empresa X que dijimos antes, ¿sí? Del 1 al 5 lo conozco mucho, lo conozco poco, entonces ahí voy a tener un indicador numérico. Entonces este puede ser mi impacto, y es medible. Si es de afectivo, es cuando me preguntan por tal cosa, me parece una buena idea. O sea, un ejemplo tonto, ¿no? O si es de acciones, trabajo cada día teniendo en cuenta determinada cosa, ¿sí? O sea, o pongo en práctica tal cosa. Mi jefe, tenemos reuniones con mi jefe para tal cosa, ¿sí? O sea, hay que ajustar un poco la pregunta, pero la idea es
cómo estas 3 esferas se trasladan a preguntas concretas para una posible auditoría y tener indicadores de impacto, en ese caso. Bien, y bueno, y hasta acá llega un poco la intervención de la cosa como más teórica, de claves para tener una comunicación interna estratégica y qué tengo que tener en cuenta a la hora de implementarlo. Me quiero ir a la siguiente parte de este encuentro con esta idea de que la comunicación crea realidades. Es muy importante el trabajo que hacemos y me parece súper bonito que tomemos conciencia de la profundidad que tiene este trabajo. Entonces, ahora sí, voy a dejar de proyectar y les voy a pedir a Olatz, a Enrique y a María Luisa que se sumen a esta fiesta. Muy bien, bienvenidos. Vale, bueno, esta segunda parte del encuentro tiene que ver con, bueno, todas estas cosas que dijo Laura, que eran como súper teóricas y muy bonitas, cómo se trasladan a la práctica, qué pasa con la gente que está gestionando hoy la comunicación interna. Entonces trajimos a Enrique, que es responsable por la comunicación interna en Picolín, y a María Luisa, que es responsable por la comunicación interna de Cosentino. Entonces, lo primero que me gustaría saber es info sobre sus empresas, como para tener una base, entender que todo lo que nos digan, desde qué baseline, digamos, entenderlo. O sea, como brevemente, en 5 oraciones, me gustaría saber qué empresa es, a qué se dedica, qué tamaño tiene y cómo está distribuido, más o menos. María Luisa, ¿quieres empezar tú, por favor? Estupendo, muy bien. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Voy a presentar a Cosentino. Cosentino es una empresa familiar de origen español que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor, como por ejemplo Silestone y Decton. Estamos en Almería, en el sur de España, y en total somos más de 5.500 empleados. Y bueno, esta es una empresa que factura más de 1.500 millones de euros. Casi nada, María Luisa? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar conectados, gracias a ACM por contar con nosotros. Desde Zaragoza os hablo, Enrique Iniesta, como responsable de comunicación interna para el grupo Picolín. Picolín, espero que os suene. Hacemos colchones, almohadas y bases, todo lo que tiene que ver para el descanso. En el grupo, a nivel mundial, estamos unas 3.300 personas y estamos presentes tanto en España como en Portugal, en Francia, en China, Vietnam, Malasia y en Brasil también. Aunque sí es verdad que para lo que hoy nos trae y a lo que nos ha convocado Laura, y estamos encantados de participar, nos vamos a referir a la península, a España y Portugal, que es donde tenemos 3 fábricas y en ese entorno nos vamos a referir. Excelente. Bueno, muchas gracias por este primer abordaje para entender. Y ahora sí, ¿no? Específicamente yendo al ámbito de la comunicación interna, hacednos por fin un mapa, ¿no? ¿Cómo está organizada esta área? ¿Cuánta gente hay? Si hay más gente que vosotros o no, ¿qué herramientas utilizáis? ¿Cómo son sus públicos internos? Poca gente, ¿verdad, María Luisa? Para todo lo que tenemos que hacer, tenemos, pues sí, la verdad es que sí. Tenemos poca gente. Faltan siempre manos, sí. En nuestro caso, fíjate, bueno, realmente la comunicación a nivel de península serían para unas 1.300 personas y estamos 3 personas en el equipo, pero no a tiempo completo para comunicación interna. Yo diría que así un poco la cuenta de la vieja sería como 1 persona al año dedicada a comunicación interna en total. ¿En vuestro caso, María Luisa? Vale, nosotros en total estamos 3 personas también. A nivel mundial estaría yo como responsable de comunicación interna. Tengo una persona en Miami y otra persona aquí en Almería, ¿vale? Y nosotros llegamos a los más de 5.500 empleados, siendo 2.000 empleados solo personal de fábrica, ¿vale? Que no tienen acceso a un ordenador, que esto también quería puntualizarlo para que conozcáis también el mapa de situación de nuestra empresa. O sea que estos serían los recursos y bueno, dependemos directamente de la Dirección de Comunicación y Reputación Corporativa, que yo creo que también es interesante puntualizarlo, ¿vale? Bien visto. Nosotros estamos integrados dentro del Departamento de Recursos Humanos y luego lo comentaremos seguramente, Laura nos llevará ahí, pero sí,
somos de los que hemos migrado, ¿no? La comunicación interna lo llevaba antes, comunicación institucional, marketing y demás. Y en un momento determinado se nos pidió que lleváramos nosotros desde recursos humanos la función de comunicación interna. Más Muy o bien. menos, ¿por qué? ¿Por qué pasó esta migración? En nuestro caso, fíjate, fue un evento concreto el que nos ayudó. De hecho, nos sirve mucho, ¿no? El que haya grandes eventos para aprovechar, ¿no? Este tipo de oportunidades. Nosotros la fábrica principal la tenemos en Zaragoza y hacia el año 2015 decidimos que nos cambiábamos de sitio, dentro también de Zaragoza, pero cambiamos a un emplazamiento nuevo. Veníamos a una fábrica, claro, ya tenemos 75 años de historia y a la fábrica le hacía falta una renovación importante. Mejor que eso, decidimos cambiar el emplazamiento a otro polígono industrial. Y en dirección general, y ahí tengo que agradecer a mi director general que lo viera así de claro, dijo, mira, necesitamos aprovechar esto para comunicar a la gente que es un poco un nuevo Picolín, ¿no? Vamos a hacer un fresh start y vamos a animar a la gente a que vaya a la fábrica nueva con mentalidad nueva. Y eso fue en 2017. Pero unos años antes empezamos a trabajar con ese gran empuje que nos dio el evento. Me hace pensar un poco en el encaje que tienen vuestras áreas en la organización en general, y aprovecho lo que comentaba, que desde la dirección general se empezó a pensar en esto. ¿Cómo ven esto, no? ¿Cómo está la relación de vuestra función con, digamos, la cúpula directiva de la compañía? O sea, ¿se le da importancia, no se le da importancia? ¿Estáis bien posicionados? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo si queréis arranco yo. En mi caso llevamos más de 18 años trabajando en comunicación interna. Imaginaros, o sea, empecé yo solita hace muchísimos años, hacía otras funciones y ahora yo creo que ya en Cosentino ha llegado a un punto de madurez. Está muy integrada en la empresa. Comunicación interna tiene un valor clave, fundamental. Todas las áreas cuentan con nosotros para sus proyectos. Y bajo mi punto de vista, creo que humildemente creo que tenemos una buena imagen y que la dirección general apuesta por nosotros porque nos dota de recursos y cada vez que queremos lanzar una herramienta nueva o queremos innovar con alguna cosa, siempre nos están apoyando. Para mí eso es fundamental, que crean en nuestro rol y que seamos verdaderos facilitadores de la comunicación y que ayudemos, como tú bien decías, Laura, a conseguir esos objetivos de empresa. Que eso es lo que siempre estamos haciendo día a día y para nosotros en Cosentino es fundamental ayudar a conseguir los objetivos de la empresa y de la área. Ese sería nuestro rol y yo creo que más o menos estamos trabajando en ello y estamos bien en cuanto a la dirección y en cuanto al resto de departamentos. Con ese reto que tenemos, ¿verdad, María Luisa, en empresas industriales? Porque hay un colectivo importante de nuestra plantilla, de nuestros compañeros, que no están frente a un ordenador y que la comunicación siempre ha sido un poquito más complicada. Coincido contigo, llevamos menos tiempo, estamos todavía esperando y seguro que nos podemos transmitir buenas prácticas y aprender unos de otros. Y estamos en esa fase, ¿no? Desde luego la dirección lo tiene muy claro, funcionó muy bien en aquella ocasión y a partir de ahora, siempre que hay algo gordo, a los de comunicación interna nos invitan, ¿no? Ya vamos a hacer un proyecto de transformación de no sé qué, vamos a hacer digitalización, vamos a hacer no sé qué, vente, te lo contamos para que tú lo cuentes. Está muy bien, estamos bien considerados también, Valoris. Qué bien, muy bien. Muy bien. Empezamos a meternos como por este sitio. Me gustaría también tener un mapa, ya que estamos mapeando todavía estas empresas, de las herramientas de comunicación interna, ¿no? Estamos hablando de empresas industriales, con gente desconectada, etcétera, y empresas que ya están sí pensando en una comunicación interna para cumplir determinados objetivos. O sea, entiendo que hay un planning, sí o no, quizás no, o sea, hay empresas que no lo tienen, ¿eh? Hay un planning, ¿y qué herramientas están utilizando como para llevar a cabo este planning, estos objetivos? Vale, no. Enrique, ¿quieres empezar tú? Empieza tú. Venga, en Cosentino tenemos distintas herramientas en función del colectivo. Las principales, como yo creo que en casi todas las organizaciones de cierto nivel, tenemos el mail, la intranet, una aplicación móvil, que esta sí aplicaría a los empleados de fábrica y de oficinas también. Tenemos una revista interna y, sobre todo, para los empleados de fabricación tenemos tablones de anuncios y pantallas de televisión, así como la aplicación móvil que comentaba. Otras herramientas que ya no son tan digitales, tenemos cafés virtuales con dirección, Internal Communication Talks, que serían las charlas informativas típicas,
Entonces, en general, todas estas herramientas y todos estos canales los utilizamos pues en todas nuestras campañas de comunicación. Generamos infografías, vídeos, podcasts, es decir, son canales estándar y en función del tipo de campaña que queramos difundir, utilizamos una herramienta u otra. Y también siempre pensando en el tipo de empleado, es decir, no comunicamos lo mismo a un empleado de fábrica que a un empleado de oficina. Por supuesto, está todo segmentado y el tono cambia y la forma de comunicarnos con ellos también, ¿vale? Ese sería en el caso de Cosentino. ¿Qué tal os funcionan los podcasts, María Luisa? Estamos arrancando. Es algo nuevo, llevamos un año aproximadamente y lo tenemos probando, estamos probándolo. Todavía no tiene una gran penetración, pero sí que la dirección nos ha apoyado para apostar por este canal, a ver qué tal va. Y simplemente grabamos un podcast al mes, ¿vale? Y ese podcast lo que hacemos es entrevistar a varias personas internas, lo hacemos muy dinámico, de muy poquitos minutos, de no más de 5 minutos, y siempre está ligado a la estrategia de comunicación interna, que es fundamental. Por ejemplo, ahora estamos con la campaña para celebrar el Día de la Mujer en Cosentino, que será el 8 de marzo, y el podcast de este mes va a ir sobre el Día de la Mujer. Las 6 mujeres seleccionadas que van a seleccionar todos los empleados a nivel mundial de la empresa, esas 6 mujeres de Cosentino, esas 6 empleadas, van a ser las que van a participar en ese podcast. Entonces, para mí, en el tema de los podcasts es clave que sea interno, que los protagonistas sean los propios empleados, que sea dinámico y que esté a disposición de todos los empleados, de empleados de fábrica a través de la aplicación móvil y de empleados de oficina. Pero ya te digo, Enrique, que lo tenemos todavía, no es un canal maduro, es un canal que lo tenemos arrancando, midiendo los clics y preguntándole a la gente qué le parece, porque soy consciente y somos conscientes que no a todo el mundo le gusta el formato audio y podcast. Yo creo que aquí también, a ver qué opinas tú, Enrique, y bueno, y Laura también, tenemos que ver qué tipología de canales, qué tipología de herramientas, si es un vídeo, si es una imagen o una infografía, y a qué colectivo va o a qué tipo de empleado le interesa, porque a no todos los empleados les gustan los podcasts o siguen podcasts y no a todos les gusta el texto o la imagen. O sea que ahí tenemos que evolucionar e investigar un poquito y sobre todo para mí es fundamental conocer a tu público. Si tú conoces a tu gente, tú sabes lo que le va a funcionar. Si tú la conoces o luego mides, ¿vale? Haces encuestas o le preguntas, que puedes o bien conocerla o preguntarle. Qué bueno. ¿Qué opinas? Te preguntaba precisamente por el podcast porque yo creo que salvo eso, caray, hacemos lo mismo, ¿no? En el sentido de que he ido haciendo check en lo que ibas diciendo y realmente utilizamos todos los medios. Dejadme que confiese que hubo un momento en el que me puse un poco radical en el sentido de no, todo digital y demás. Y había alguien que me decía que no, que el tablón de anuncios de toda la vida, del corcho con la chincheta casi, ¿no? Ahora con el imán, pero voy a hacer lo mismo. Joder, que eso también tiene que estar. Y yo, no, digital. Y bueno, pues tenía razón, y es un poco lo que dices tú, María Luisa, que, caray, por tierra, mar y aire, o sea, lleguemos, ¿no? Que lleguen los mensajes y que vengan de vuelta. Y hay quien preferirá el podcast, quien preferirá las pantallas de televisión, y o quien preferirá todavía tocar el comunicado ¿no? O la felicitación del presidente casi firmada a mano, ¿no? Totalmente de acuerdo, Enrique. En nuestro caso también mantenemos los tablones de anuncios. Yo también soy muy de digital. Tengo pantallas de televisión, tenemos pantallas de televisión, pero el tablón lo seguimos manteniendo, ¿cierto? O sea, que estamos en lo mismo. Lo hemos profesionalizado mucho, igual que vosotros, supongo. Diseñamos unas cartelerías espectaculares con muy poco texto, mucha imagen, con códigos QR. Es decir, dentro de lo que es la tradición, nosotros creo que le hemos metido innovación y marketing, ¿vale? Pero sí que es cierto que el tablón en todas nuestras fábricas lo seguimos teniendo y es una herramienta de las principales de comunicación interna descendente para los operarios. Totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Lo del código QR, en un punto te permite usar un lenguaje más publicitario para contenidos más informativos, entiendo, o sea, porque puedes usar más imagen. Exacto, totalmente, Laura. Vale. Nosotros nos dimos cuenta en esta evolución de estos 18 años que antiguamente era todo texto y una imagen pequeñita, no impactaba. Preguntándole a la gente nos dimos cuenta que ya no se lee tanto. La gente va con mucha prisa, todos nosotros tenemos mucha prisa. Entonces, en ese lenguaje publicitario vamos a un diseño muy bueno. Tengo distintas plantillas de diseño, imagen, titular
poquito texto y el código QR en grande. ¿Para qué? Para que ellos puedan ampliar esa información. Pero un poco el objetivo de estas publicaciones en los tablones es esa, es captar su atención y que ellos, si quien quiera más información, que la amplíe. O sea, es un poquito eso, copiarnos, por así decirlo, o el inspirarnos en el lenguaje de publicidad y que las cosas impacten. Vale. Me están contando todo lo bonito y ahora los quiero meter en problemas. ¿Dónde están las principales dificultades de dirigir vuestras áreas, ¿no? De estar a cargo de esta comunicación? A mí me cuesta mucho, honestamente, y sacamos aquí nuestras vergüenzas, la retroalimentación, la respuesta, honestamente. Estamos muy en comunicar, comunicamos infinitamente más que antes, pero realmente estamos informando, ¿no? Prestando mucha atención a tu ponencia, Laura, por supuesto, es verdad, es que estamos facilitando muchísima información, pero no consigo la participación. Me cuesta mucho. ¿Sabes? Cuando paso el micrófono, porque lo pasamos, ¿no? Seguro María Luisa lo hace también. Pues venga, los comentarios, no sé qué, participe y demás. Honestamente, nos cuesta muchísimo a la gente no sabe qué hacer con el micrófono, ¿no? Siguiendo con el símil, como, no, tú infórmame y ya si eso ya te diré yo algo. No, dime qué se necesita. Entonces ya tenemos que forzar las métricas, que después hablaremos de eso. ¿Cómo veis vosotros en ese sentido, María Luisa? Pues totalmente de acuerdo, Enrique. El tema de captar la atención es un gran reto para nosotros, sobre todo al colectivo de fábrica, de fabricación, el captar esa atención, el que vayan a la app, el que vayan al tablón o a las pantallas es súper importante y es un gran reto. O sea, que eso yo creo que nos sucede a nosotros también y continuamente no paramos de pensar en nuevas ideas para que ellos vayan y consuman esa información y también aporten lo que tú decías, Enrique, que nos den feedback. Que nos digan qué le ha parecido, que interactúen o que nos den opiniones, porque de nada me sirve a mí estar comunicando si luego no escucho y si luego ellos no me dan respuesta, de nada nos sirve. Y aparte de eso, otro reto sería el tema de la medición en el caso de las fábricas. Es un gran reto, una dificultad, cómo mides ese impacto que estás teniendo con los tablones de anuncios, con las pantallas de televisión o con las herramientas que no son tan digitales. Esos serían para mí los grandes retos en los que continuamente estamos pensando. Hoy, este feedback, lo que hay hoy, ¿cómo se obtiene? ¿Con qué herramientas? De una manera un poco espontánea, en la aplicación de comunicación interna, también los comentarios y las reacciones, que de nuevo seguimos con las confesiones. Yo estaba un poco como, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Igual se ponen ahí a decir barbaridades, del comité de empresa ahí a hacer... Que va, la gente es muchísimo más razonable de lo que yo sospechaba, mucho más prudente, saben estar. A ver, cuando hay que decir algo lo dicen, también es verdad. Pero bueno, ahí tenemos los comentarios, los estados de ánimo, la aplicación nos mide mucho esto y es la manera más rápida de ver la respuesta de algunas noticias que a veces no todas son agradables, no todo es happy, sino que hay veces que hay que decir, oye, pues hay que apretar los dientes y te contestan y tal, y no sé qué, y hay un pequeño debate. Comentarios y reacciones. Totalmente. Nosotros, en nuestro caso, con cada comunicación o con cada campaña, siempre incluimos un código QR con una survey, con una encuesta. ¿Para qué? Siempre. Es decir, yo siempre de cada comunicación les digo que me digan qué opinan. Al principio no me contestaba mucha gente, porque es como todo, cuando tú arrancas algo, primero la gente desconfía o no sabe o no lo conoce, pero si os digo un dato, el año pasado obtuvimos al final 600 respuestas en total. Son 600 respuestas que a mí me sirven. ¿Por qué? Porque algo me están diciendo de forma voluntaria. Me hacen un ranking de lo que yo he publicado y también le hago 2 o 3 preguntitas más de forma voluntaria, que en menos de 3 minutos ellos contestan. Y les digo cómo les habría gustado recibir esa información, si le habría gustado recibirla por su manager o por otro medio, que no sea el mail o el tablón o la app. Y luego, aparte, también recientemente he hecho una introducción de unos emoticonos, que yo creo que eso a la gente le encanta y que es el lenguaje que todo el mundo habla, tipo WhatsApp, pues eso también lo he puesto en mis comunicaciones para que la gente también me vaya diciendo cómo se siente y qué opina. Y en paralelo suelo hacer focus group con algunos empleados de fábrica y con gente también de oficina para que de forma cualitativa ellos me digan qué opinan. Es decir, ese feedback lo sacamos de la parte digital que estaba comentando, por supuesto de los clics, de la apertura, de cómo interactúan, de si están participando en lo que yo estoy lanzando. Imagínate, si ahora estamos lanzando un sorteo de Fortnite para Sierra Nevada, que no ha pasado, pues han participado más de 1000 personas.
aquí en España. O sea, que el forfait era, esta comunicación era segmentada. Eso a mí también me está diciendo. Si yo saco una campaña y me participan 1000 personas, eso significa que mi comunicación interna está llegando, ¿no? Porque estoy viendo que están participando y que se están interesando por lo que yo estoy haciendo o por lo que la empresa está haciendo. Entonces, bueno, para nosotros es fundamental eso, el tener ese tipo de herramientas, el medir siempre y mantener estas que son más offline, como los focus group o las entrevistas también con los directores y con los jefes de fábrica. Me parece fundamental porque los jefes de fábrica son aliados de la comunicación interna y tienen que ser las personas que nos ayuden a co-crear esa comunicación, en mi opinión, que sean aliados y que no sea solo el departamento de comunicación interna y que estemos nosotros como locos, como decías tú, Enrique, intentando pedirle que nos pongan los carteles, estando por toda la organización. No, tenemos que intentar que sea algo permeable y que todos pensemos en comunicación interna. Vale, hola, ¿qué nos ibas a decir? Sí, bueno, yo os estaba escuchando que estoy encantada. Hay bueno, en primer lugar, Enrique y María Luisa, bueno, muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias, que me parece, bueno, que nos pueden dar una visión un poco de lo que puede ser un proyecto de comunicación interna. Bueno, a mí me surgen varias cuestiones, ¿no? Y sobre todo, bueno, voy a hilar una con algo que ha dicho Laura antes, ¿no? Que decía que la comunicación crea realidades. Bueno, nosotros por nuestra experiencia y en proyectos de investigación que hemos realizado en materia de gestión de personas, estabais hablando ahora de una figura que me parece fundamental, ¿no? Sobre todo en empresas como pueden ser las del sector de la fabricación avanzada, en este caso empresas industriales, que es el rol del manager, ¿no? Que es fundamental para bueno, pues para conseguir que esa comunicación que nosotros queremos, a veces es quizá el paso previo, o bueno, nos encontramos con varias cuestiones. Una, que se puede hacer mucha inversión en paneles, apps, pero si la figura del manager no funciona en la comunicación interna, ya vemos que tiene unos efectos que no son los que queremos conseguir con nuestras personas, y principalmente en esas que están en fábrica y que quizá no tienen acceso a esos medios. Entonces, y por otra parte, me venía también y quería lanzar la pregunta, ¿no? O sea, un poco cuál es... ¿Qué experiencias habéis vivido y qué recomendaciones podéis tener desde ese punto? Y luego, María Luisa hablaba, yo comencé hace 18 años, Enrique, pues yo más recientemente en temas de comunicación interna. ¿Qué le podríamos decir a las empresas bueno, pues a empresas como pueden ser las que están en AFM en estos momentos aquí, que quizás no tengan tan formalizado el tema de la comunicación interna y que se tienen que lanzar a ello, ¿no? Para poder motivarles, y sobre todo porque es uno de los elementos que nosotros vemos fundamentales en la atracción de personas, ¿no? Y en ese que aporten, ¿no? Que, como decía Enrique, que me retroalimenten, ¿no? de lo que yo necesito. ¿Qué podríamos decir, María Luisa? Que cuenten, desde luego, con dirección general, ¿no? Si no es el caso, si no son ellos quienes tienen que tomar la decisión, que se aseguren de que arriba van a estar por la labor de comunicar y de escuchar y demás. Y ese primer paso, si no se da de manera firme, todo lo demás va a ser fuegos artificio o va a ser invertir energía para nada, ¿no? Totalmente, Enrique. Yo creo que tienen que tener, como bien dice, el apoyo de la dirección, que tengan ese apoyo para arrancar, aunque sea con poquitos canales, con poquitas cosas, la comunicación interna, que de verdad que apuesten por este rol, porque pueden demostrar las ventajas y el retorno de inversión que tiene la comunicación interna. A mí me parece fundamental. Si yo tuviera una empresa de verdad que apostaría por la comunicación interna desde el inicio, porque creo realmente en el valor que aportamos, y si lo está haciendo bien, la gente que es la que te mueve la empresa va a estar alineada contigo y al final los resultados van a ser exponenciales. O sea que de verdad que aunque sean empresas más pequeñitas y de fabricación, que se animen, porque les va a traer beneficios, que investiguen un poquito, que busquen consultoría o inspiración si necesitan montar el departamento, pero que arranquen, aunque sea con poquitas cosas, con poquitas herramientas, porque eso al final van a tener esos resultados y se van a alegrar. Sí, y como decía aquel aforismo del dedo y la luna y demás, la comunicación no son los medios, los canales no son los medios, y hay una tentación a emborracharnos con, y voy a poner una app súper chula en rojos y verdes porque no sé.
No, en verdad, Laura, eso lo tenemos muy claro. El canal no es la comunicación. No. Correcto, sí. Y nada, a la otra pregunta que nos comentaba, el tema de los managers es fundamental. Nosotros tenemos que también en Cosentino trabajarlo mucho más, porque el manager tiene que estar bien formado, como apuntaba Laura en su conferencia. Es fundamental que sea un facilitador. Los managers tienen que tener esa visión y esa orientación a esa comunicación con los equipos, y deberíamos tenerlos como aliados. Es decir, tienen que ser nuestros aliados para que los mensajes de comunicación interna se refuercen y para que ellos sean los propios transmisores de esa información. Eso es fundamental. Sí. Aquí también se juega un poco, hay una parte que es quizás más de recursos humanos, pero que tiene que ver con los modelos de liderazgo también. O sea, entonces en este punto a veces es importante, si vamos a apostar por una comunicación interna más abarcativa, más profunda, más conectada, que no sea solo los medios, como dice Enrique, también a veces es interesante ver por qué cuestiones blandas se valora a las personas y qué le vamos a pedir a estos managers, ¿no? O sea, que la comunicación sea parte del rol, ¿no? No solamente algo que si se les da bien, bien, sino también. Totalmente. Sí, nosotras en nuestras investigaciones, por ejemplo, sobre Employee Experience, vemos, ¿no?, cómo el rol que juega el manager y cómo el manager se comunica dependiendo de quién tienen ahí delante, es algo que afecta, ¿no? Y es algo que influye en una mejor o peor experiencia dentro de las organizaciones. Y en ese sentido juega un rol fundamental. Y comentabas ahora, Laura, el tema del liderazgo. La imagen que proyectabas antes de cómo se puede qué distintas estructuras de comunicación puede haber dentro de una organización, bueno, ya aparte de toda la investigación que puede existir, existe con las propias estructuras o distintos modelos de liderazgo existentes en las organizaciones, ¿no? Entonces, yo cuando estaba viendo la imagen me venía a la cabeza, bueno, pues esa, ¿no? Un poco es justamente, bueno, el pensar qué realidad yo quiero construir, a qué retos nos vamos a enfrentar de cara al futuro y en qué nos puede ayudar la comunicación, y ver, ¿no?, esa imagen que queremos construir que tiene mucha vinculación con lo que señalabas, y que cuando vamos a organizaciones como, bueno, pues a veces lo que ocurre, ¿no?, organizaciones pequeñas que van creciendo y que bueno, pues que también tenemos que ir cambiando nuestro estilo de liderazgo, tenemos que cambiar a más personas, tenemos que generar nuevas redes de comunicación y otros formatos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahí no sé un poco qué recomendación digo de cara a una organización, porque también me venía a la cabeza, María Luisa, que entiendo que la organización que es hoy Cosentino, por ejemplo, o Enrique, que también habéis vivido un cambio, no era la que era hace unos años, ¿no? En estos procesos de cambio también, ¿qué sugerencias hacéis, ¿no?, desde el punto de vista de la comunicación a organizaciones que puedan estar en ese proceso de crecimiento o cambio? Bueno, nosotros, por ejemplo, en Cosentino siempre nos hemos ido adaptando a esos cambios. Nosotros empezamos con 100, 200 personas, ya somos 5.700, y yo he ido acompañando desde comunicación interna o mi departamento a ese cambio con los distintos canales, herramientas, consejos, asesorar, es fundamental. Es decir, que el rol del comunicador interno sea el que acompaña a la empresa, el que mire si tiene que seguir utilizando ciertos canales o ciertas herramientas, y el que vaya adaptándose a lo nuevo. Yo, desde luego, o en nuestra área, no hacemos lo mismo. Vamos, hemos cambiado la forma de trabajar que estamos haciendo. En los últimos 18 años hemos cambiado radicalmente todas nuestras herramientas y todas nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nos tenemos que adaptar a esos nuevos tiempos, a ese crecimiento que está teniendo la empresa y a esos nuevos mercados. Entonces, ese consejo que yo daría también es eso, que se adapten al cambio y que piensen en innovar, que sean elementos innovadores y que ayuden a esa gestión del cambio, que sean los que acompañen y los que propongan esos cambios, que no tengan miedo a cambiar y a introducir nuevos elementos y nuevas formas de trabajar en la empresa. Laura, lo comentabas antes en la ponencia y hablabas de la importancia, ¿no? La oportunidad que tenemos desde comunicación interna para hacer llegar el propósito, ¿no?, ni más ni menos, a mí me parece una palabra tremenda, ¿no?, el sentido de la empresa, hacerlo llegar absolutamente a todo el mundo, ¿no? O sea, cuando yo qué sé, chofer de largo recorrido que está todo el día por la carretera él solo, con sus pensamientos y demás, cuando conseguimos que esta persona
entienda y comparta cuál es el propósito de la compañía, por qué está por ahí perdido dando vueltas con el camión, jolín, ahí es donde aportamos valor. Comunicación interna tiene que estar muy, muy cerca de la estrategia. Nos hemos hecho valer durante mucho tiempo y hay que seguir siendo una herramienta interesantísima para comunicar la estrategia del grupo, el propósito. Totalmente de acuerdo. La verdad es que sí, Enrique, es fundamental eso, que seamos los que acompañemos a ese propósito y a esa estrategia de la empresa. Si va cambiando o actualizándose, que seamos los primeros en ayudar para que todos los empleados lo interioricen y que sean conocedores de los objetivos y de la dirección de la compañía. Y luego con esto de los cambios, ¿no? De la empresa cambia, o sea, obviamente las empresas cambian porque cambian los mercados, porque cambian los hábitos de consumo, ¿no? También en un punto. Y los hábitos de consumo de la información en nuestra vida en general, ¿no? En la empresa también cambian. Entonces también es interesante que como comunicadores internos estemos actualizados, ¿no? Que entendamos cómo nos gusta acceder a la información, cuáles son nuestras rutinas, o sea, esto de que salió antes, ¿no? La gente no le gusta tanto leer textos largos ahora, como que estamos acostumbrados a leer textos más cortos. Bueno, muy bien, pues una imagen, una frase y un QR, ¿no? Entonces, como estoy entendiendo cómo son los hábitos de consumo de la información hoy en todos lados. Por lo tanto, en mi empresa también. Entonces, como no, o sea, entendernos partes de un todo, ¿no? También. Totalmente, sí. Nosotros, al respecto de lo que comentas, Laura, por ejemplo, antiguamente no teníamos el canal Teams, que yo creo que todos lo tenéis ya en la organización, y recientemente hemos lanzado una aplicación para comunicación interna en Teams, que es algo para nosotros muy innovador y que yo ni me lo planteaba antes de la pandemia, por así decirlo. Con la llegada de la pandemia llegó la digitalización a Cosentino, llegó Teams. Y gracias a eso nosotros hemos visto que es un aliado, que es un canal aliado, que la gente está en Teams y que nosotros teníamos que estar ahí también, en Teams o en pantalla o en otra herramienta o en redes sociales internas. Pero yo creo que la clave también está en eso, en adaptarse a tu público y en modernizarse en función de donde esté tu gente. Sí, y con esto igual quiero traer como una especie de paz interior, ¿no? Un aviso de paz, porque a veces es como uno va agregando cosas y todo, o sea, quiero como volver a traer esta idea de no es necesario tener un montón, o sea, yo puedo tener poco, pero muy efectivo, y a veces esto es hasta más útil porque yo le genero como... no la sensación de que todo el tiempo me estoy... Yo hago muchas auditorías y una sensación a veces en el público interno es todo el tiempo tengo la sensación de que me estoy perdiendo algo, porque hay como muchos canales y tengo un trabajo, no puedo estar leyendo todo el día cosas. Entonces, claro, ok, entonces es educar un poco a la demanda, ¿no? Como entender qué canal es para qué cosa y dónde están las informaciones. Entonces, cuando lo tengo que buscar, está ahí. Y poder hacer limpieza. En el último libro, el de Comunicación Interna de Pandemia, contaba que hay muchos casos prácticos, ¿no? Entonces, una práctica bastante común fue limpiar. O sea, fue como, ok, tenemos muchos canales y tenemos que ser muy asertivos porque la información es necesaria ya, ahora y de manera precisa. Entonces lo que hicieron fue como, bueno, tipo, todo esto, no, ahora tenemos esta newsletter, ahora tenemos esto, o sea, como enfocar, ¿no? También. Ahí Totalmente. me venía a la mente, Laura, esto a modo de chascarrillo, en plena pandemia, yo estaba en una organización en la que de repente nos tenían con esto de las actividades esenciales, no esenciales, y nos convocaron por Facebook y nos tomamos una caña todos juntos mientras nos comunicaban lo que había un domingo por la tarde, que fue algo como... Pero fue en ese momento, ¿no? A través de un grupo de WhatsApp llegó algo así o sea, llegó el mensaje y nos tenemos que conectar a través de Facebook. Entonces, bueno, se decidió hacer de esa manera porque efectivamente había que comunicar a un montón de personas y bueno, pues eso es una realidad, ¿no? Y a veces... yo no digo que tenga que ser esto, y a veces tiene que ser que es que tenemos que acercarnos a las personas y compartir lo que necesitamos saber y tenemos que preguntarles para que nos den feedback, ¿no, Enrique, que comentabas antes? Completamente, es verdad que sí. Sí, que a veces depende del modelo de organización y de la realidad. Vosotros, Enrique, que estáis ahí muy vinculados sobre todo a la parte, estáis más integrados en la parte de personas y bueno, María Luisa también, ¿no? ¿Qué retos de futuro veis,
viendo un poco cómo estamos las organizaciones, que todos tenemos que responder a la estrategia, que la comunicación interna tiene que responder a la estrategia de la organización y las personas, ¿no? Y desde el área de personas también, y todo va tan integrado. ¿Qué retos de futuro prevéis para la comunicación interna? Pues fíjate, en nuestro caso, por lo menos, hablando de nuestra experiencia, queremos dar un pasito más. Además de escuchar, que nos falta, tenemos que escuchar mejor, queremos llegar a entender que no es bien lo mismo, y para eso queremos acabar vinculando comunicación interna con People Analytics, con lo que es saber bien qué colectivos tenemos y qué distintas personas, etcétera, etcétera. Para meter métrica. Es una de las cosas que también en nuestro caso carecemos un poquillo. Vamos un poco por intuición, vamos comprobando de alguna manera, pero bueno, como que People Analytics por una parte y comunicación interna se van a encontrar, y ahí yo creo que va a haber una tormenta perfecta y positiva. Muy bien, la verdad es que es súper interesante, Enrique, y estoy de acuerdo contigo. Para nosotros también, aparte de eso, es clave el llegar a todos nuestros empleados, incluso a la gente de fábrica, ¿vale? Yo creo que es un gran reto el que toda la gente de fabricación esté implicada en la compañía, que viva los colores de la empresa, que esté también trabajando siendo consciente de los objetivos que tienen que cumplir. Y bueno, conocer ese mapa de empleados que hay en las organizaciones, y en el caso de la mía, si tienes empleados de fábrica, empleados comerciales, empleados que están trabajando en oficina y que están en casa, para mí ese es un gran reto también, el llegar a todos los perfiles profesionales, a todos esos empleados, esa diversidad cultural también que tenemos, esos idiomas, porque nosotros, por ejemplo, tenemos empleados en más de 120 países. Esa diversidad cultural yo creo que también va a ser un gran reto de comunicación interna, y que tenemos que estar acompañando a los equipos y bueno, conociendo bien a esos empleados que tenemos para llegar mejor a ellos. Muy bien. Creo que podríamos pasar a contestar preguntas, me parece, ¿no? Bueno, nos quedan 7 minutitos y quizás en este momento alguien tenga ganas de decirnos algo. O sea, no sé cómo lo veis, Olatz, o todavía... Sí, creo que Lourdes nos va a compartir alguna pregunta. Sí, hola, buenos días a todos. Lo primero, bueno, gracias a todos los ponentes. Y gracias también, enhorabuena por vuestra claridad en las exposiciones, porque teníamos varias preguntas, pero ya las habéis ido resolviendo en el coloquio. Así que bueno, os voy a lanzar un par de ellas que sí que tenemos interesantes. Por un lado, nos comentan a ver si también dentro de lo que es vuestro área de comunicación interna también abordáis comunicaciones, o estáis dentro de lo que es la negociación laboral, todo el tema de la problemática laboral, los convenios, los pactos de empresa. Si entráis en eso o trabajáis junto con el área que trabaja más estos temas. ¿Cómo abordáis estas comunicaciones tan necesarias también para los trabajadores? Seguro que sí, ¿no, María Luisa? En tu caso también, aunque no estés orgánicamente en recursos humanos, pero seguro que estés acompañando. Es una circunstancia más que se da en la vida de las organizaciones. ¿Cómo lo hacéis vosotros, María Luisa? Sí, nosotros acompañamos también al equipo de relaciones laborales, al equipo de legal, que son los que lideran esa parte con comité de empresa, con la parte más de sindicatos, y nosotros acompañamos continuamente eso, asesorando en comunicación interna y asesorando en esas campañas de comunicación. Pues incluso nos invitan a reuniones, ¿vale? Cuando se tiene que hacer alguna comunicación especial, para que nosotros pongamos a disposición de todos los entes de la organización y de todos los stakeholders las herramientas que tenemos. O sea, que trabajamos estrechamente con ellos, sí. Eso es. En nuestro caso, como estamos en recursos humanos, estamos además encantados de participar en la Comisión de Igualdad, en la negociación de un ERTE, si es el caso, o en la negociación del convenio colectivo, por ejemplo. Así que va de suyo, ¿no? En nuestro caso es otro de los borros que tenemos. Muy bien, gracias. Voy con otra. Bueno, relacionando un poco ya con la operativa, un poco de las herramientas que habéis comentado, algunas de ellas, comentaba María Luisa que estaban empezando a utilizar los podcasts, y nos preguntaban cómo hacíais para hacer llegar los podcasts a los trabajadores. Y vinculado con esto, entiendo que igual tiene relación con la app esta que habéis comentado para los trabajadores que no tienen ordenador. Enlazo a otra pregunta, que es: ¿qué nivel de respuesta habéis obtenido de esa app que habéis generado para el móvil en cuanto a descargas? O sea, si os ha costado mucho que los trabajadores la descarguen, accedan a ella y la utilicen. Eso, y lo del tema del podcast.
Vale, muy bien. El tema del, el tema del podcast, por ejemplo, nosotros lo comunicamos vía mailing, lo subimos en la intranet y también lo publicamos vía código QR en pantallas de anuncio en tablones de anuncio y en pantallas de televisión. O sea, que lo distribuimos justo el día del lanzamiento. Si es, como he dicho, el Día de la Mujer, pues haremos la distribución en todos nuestros canales, ¿vale? Está alojado directamente en un blog que tenemos de comunicación interna y luego podemos medir los clics. Es decir, que la gente que lo ha escuchado y el tiempo que lo ha estado escuchando también lo podemos medir, que eso es fundamental. Entonces, eso nos ayuda a ver si tiene una alta penetración o no, o si a la gente le está interesando o no. Y en relación al tema de la aplicación móvil, justo en el momento de lanzarla, ese primer mes conseguimos unas 1.800 descargas. El nivel de aceptación fue muy bueno en el lanzamiento, pero yo creo que el gran reto es continuar ese acceso a la aplicación móvil, que creo que Enrique también tendrá ese reto en mente, supongo, porque captar esa atención y hacer que los empleados continúen accediendo, eso yo creo que es lo que más nos interesa a todos. ¿Qué trucos pueden utilizar las organizaciones? Publicar en esa aplicación temas que tengan o que quieran los empleados, como por ejemplo nosotros tenemos aquí un menú de empresa que normalmente consumen más de 600 empleados, incluyendo empleados de fábrica. Si tú pones la aplicación para pedir el menú de empresa en esa app, la gente lo que va a hacer es descargársela. Otro tema importante que tienes que tener en esa aplicación es el acceso a la nómina. Si el empleado, para tener su nómina, tiene que pasar por la app, ¿se la va a descargar sí o no? Sí. Y otro tema puede ser, pues, beneficios, ventajas, aplicaciones para compartir coches. Es decir, es cierto que nosotros también tenemos o le pedimos que de forma voluntaria el empleado que quiera se descarga la aplicación, porque si tienes móvil de empresa no hay problema, viene ya predeterminada, pero es un gran reto para aquellos operarios o para aquellas personas que tienen que hacerlo en su móvil personal. Por lo tanto, para que ese empleado dé el paso, tiene que tener cierto atractivo o ciertas funcionalidades que le mejoren en su día a día. Esa sería la clave. Incluir ciertas topics para que ellos lleguen, la descarguen y así utilicen la información, interactúen y vean lo que se está publicando. ¿Qué opinas, Enrique? Para el arranque, completamente de acuerdo contigo. Y luego se genera un efecto, es muy curioso, porque empezamos, ¿no?, con, sobre todo los que no tienen teléfono de empresa. Sí, hombre, me voy a descargar yo y tengo que dar permiso a ver si vas a ver mis fotos, no sé, con una resistencia feroz, ¿no? Sí, normal. Y ahora estamos en el, oye, ¿no la habéis subido a la app? No, ya lo hemos conseguido, ya están enojados porque no tienen la información. Se genera ese efecto de yo también quiero estar al corriente, ¿no? Y ahí confinamiento tuvo muchísimo que ver. Claro, quien no tenía la app, pues se enteraba a través de terceros y decía, oye, mira, que me la descargo y me entero yo directamente. Así que ahora ya estamos en la otra parte de la colina. Sí, aquí también se juega algo desde lo simbólico, ¿no? O sea, si esta información también aparece en otros canales, de pronto no es coercitivo, es como tipo, me das la opción, no es que me estás obligando a descargarme nada en mi móvil personal, esto también influye un montón. Y por otro lado, es lo que decías, ¿no? Si hacemos un súper buen trabajo desde los contenidos, desde lo que aparece, de que genera interés y que funciona, eso también tracciona, ¿no?, a la gente que esté ahí. Muy bien. Bueno, yo creo que por cerrar ya, que ya estamos más o menos en el tiempo, os voy a lanzar una última pregunta que me han planteado varios. ¿Qué podrían hacer desde la humildad de las empresas más pequeñas, con menos recursos, si tuviesen que empezar a trabajar ahora este tema? Por un lado, si hay alguna formación especial o alguna cosa que les recomendaríais para ellos, para recibir, y qué tipo de comunicaciones son como las más prioritarias o por cuáles podrían empezar para empezar a rodar en un sistema eficiente. Y con esto ya cerramos. Vale. Voy, sí. Sí. Voy a empezar por lo segundo. O sea, cuando hay que trabajar con personas, ¿qué tipo de formaciones? Para mí hay dos tipos de formaciones que son fundamentales. Hay una que es como para todo el mundo, que tiene que ver, que por ahí es un poco mucho, estamos recién empezando, ¿eh? Quizás esto es como para cuando ya está toda la cosa un poquito más montada. Pero una que es para todo el mundo, que es como de cultura de la comunicación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es decir, la comunicación es importante, te sirve a ti, te sirve a ti
circular en este universo en el que trabajamos y cuál es tu rol activo. Entonces, de pronto, si yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, ¿no? O sea, estoy como en la pirámide, en la zona más baja, de pronto es participar, ¿no? Participar, estar al día, utilizar los canales, o sea, como todo el mundo tiene una responsabilidad. Entonces, como generar conciencia desde esto. Y ni hablar, este es otro tipo de formación, ya sí tengo gente a cargo, porque acá hay como toda esta planificación que hablábamos a nivel institucional, la podemos trasladar también a nivel equipo. Entonces, cada manager tiene la capacidad de decir qué conversaciones tengo que tener con mi equipo, cuáles son los temas más importantes, qué objetivos de comunicación tengo, ergo qué canales, o sea, qué rituales de comunicación en ese caso, ¿no? Tipo, bueno, la primera reunión, el primer lunes de cada mes nos reunimos con mi equipo y hablamos de estos 3 o 4 temas que no son del trabajo en sí, sino son como más de visión general. Entonces, esto es importante, por lo cual estos managers también tienen que estar conectados, informados y participando, ¿no? Son como un poco como las dos caras de la misma moneda. Esto es la segunda parte de la pregunta. Y sobre la primera, yo sí me formaría como una especie de seminario básico de comunicación interna como para poder, sobre todo, hacer un planning, porque digamos, es un área nueva. Lo primero es que haya una persona que sea responsable por esto. Entonces, si este área no existe, es a quién se le delegamos la función. Que puede estar, como decíamos, en comunicaciones internas, en recursos humanos, o en cualquier lado de la organización, idealmente depende directamente de la dirección general, pero bueno, no, o sea, eso ya carta a los reyes. Pero digamos, hay que tener una persona responsable que tiene que saber planificar estratégicamente comunicación interna, y ya, una vez para empezar, un mínimo de un canal de comunicación y algunos rituales de comunicación. Entonces, y pensarlo de manera esfuerzo-impacto. Si soy yo sola, soy un área que además tengo 1000 trabajos y me asignaron la comunicación interna hoy, es de qué manera, con el menor esfuerzo posible, yo puedo generar el mayor impacto posible, ¿no? Esta es una ecuación que tratamos de hacer siempre, porque no tenemos recursos infinitos. Y cuando, como dice la gente de Agility, ¿no? Empieza donde estés. No esperes a tenerlo todo montado para empezar, empieza donde estés. Totalmente, sí. Y bueno, para mí es fundamental también que conozcan a su público, es decir, que analicen quiénes son sus empleados, qué tipo de empleados tienen esas empresas, si son operarios que trabajan en una fábrica o si hay gente que está en la red comercial. En función de quiénes sean esos empleados, tendrán que enfocar esos canales de comunicación para llegar mejor a ellos. De acuerdo, pues muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues ya son las 12:30, hemos cumplido el horario establecido de 1 hora y media, con lo cual, pues, agradecer a todos los que han atendido la jornada, agradecer especialmente a los 4 ponentes que hemos tenido, Olatz, Laura, Enrique y María Luisa. Ha sido una jornada muy interesante, muy amena. Creo que las 2 experiencias que habéis explicado, se ve que sois referentes en lo que es comunicación interna, tenéis mucho que contar, mucha experiencia, y yo creo que habrá sido muy enriquecedor, pues, para empresas como las asociadas nuestras, que muchas de ellas, pues, están comenzando en este camino de la comunicación interna. Y yo creo que las pistas que habéis dado, pues, han sido muy interesantes, con lo cual, pues, nada más que agradeceros. Esto ha sido una primera sesión dentro del ciclo de webinars y seminarios que vamos a organizar en cuanto a nuevas tendencias en gestión de personas, con lo cual, bueno, pues en breve tendréis noticias de las siguientes sesiones que organicemos. Y nada más, finalizar la jornada y gracias y hasta pronto.